Conoce a tu pastor. Bienvenidos a Conoce a tu Pastor, un programa donde conocerás el llamado y los testimonios de aquellos guías espirituales. Gracias por su fidelidad con este programa, que sé que siempre, siempre, siempre edificará sus vidas y sus vidas espirituales. Y por aquí nos acompaña el pastor Ángel Mateo. Pastor, ¿cómo se siente? Cuénteme. Bien, gracias al Señor. Siente bien y yo Sí. encantada de tenerlo por aquí. Qué Para mí es bueno. más que un privilegio siempre tener a uno de nuestros pastores aquí contando su testimonio y todo lo que tiene que ver con la audiencia, lo que le interesa a la audiencia. Amén. Pastor, me gustaría que usted nos cuente su testimonio, siempre empezamos por ahí, para que la audiencia se vaya familiarizando con usted. Bueno, en mi entrada al Evangelio fue un poco complicada. Sin embargo, puedo decirle brevemente que siendo yo apasionado de la verdad y también amante en gran manera de mis padres, un día salí para las matas de Farfán a visitarlos. Y cuando vengo de allá para acá, llegando al 15 de Asua, se dañó la guagua en la que venía. Vengo en el último asiento, en el medio, los que vienen del lado, lo veo mirando para atrás. Cuando miro yo también a ver qué es lo que está pasando. Cuando veo un camión que viene de atrás, bien cargado, y está como a segundos de chocar la guagua por atrás. Y en ese instante, lo único que hice fue ponerme las manos aquí y decir, hasta aquí llegamos. Y lo único que sé es que me espera el infierno, porque no estoy preparado para ir a la gloria. Y según pasaron 6 o quizá 10 segundos y no ocurrió el golpe, entonces abrí los ojos y cuando miro hacia adelante, como a 50 metros, ve el camión en 2 gomas. Y ahí le pedí al Señor que tuviera misericordia de él también, para que no tuviera ese accidente. Y así Dios lo libró, volvió a la normalidad, Dios lo libró. Y en ese mismo instante hice un pacto con Dios. Y le dije, Señor, de aquí en adelante tengo que tener un encuentro contigo porque me libraste de la muerte. Y solamente tú lo hiciste y hasta que no me encuentre contigo no me detendré. Estaré cumpliendo con mis obligaciones de trabajo, de familia, pero siempre buscándote a ti acá te encuentre. No sé dónde tú vives, cómo se hace esto, pero te buscaré hasta encontrarme contigo. Y Dios entonces envió unos misioneros al lugar de mi trabajo y allí me entregaron el Nuevo Testamento. Lo leí en 7 días y ahí aprendí cómo ser un siervo de Dios. O sea, que usted se sintió comprometido con Dios porque vio que Dios lo libró de la muerte en ese momento, que quizás usted se sentía desesperado, que sentía que no iba a librarse de eso. Entonces, a partir de ahí, usted dijo que se sintió comprometido con Dios. Sí, sí. A partir de ahí. Pastor, me gustaría que nos hable un poquito de su congregación. Cuéntenos cómo se llama su congregación, cómo Dios lo puso ahí. O sea, cuéntenos un poquito acerca de eso. Bueno, mi congregación se llama Iglesia Pentecostal El Testimonio. ¿De dónde viene el testimonio? Bueno, en la iglesia donde yo me convertí, era una iglesia pentecostal también. Y a 10 años de yo estar prestando servicio ahí, el Señor me dice, te saco de aquí, porque Dios siempre tiene planes con sus siervos, y me decía, vas a pastorear. Yo me encontré eso difícil. Según me dice esto, entonces pedí a mi pastor que me permitiera ir a hacer un curso en un instituto bíblico. Fui, hice el curso, él me lo concedió, y de ahí entonces, después de hacer el curso, entonces el Señor me dice, sal de aquí. Yo no quería, duré 3 meses cogiendo propósito, pidiéndole al Señor y resistiéndome hasta que al fin tuve que salir. Cuando salí un domingo y estando en mi casa, al otro día lunes el Señor envió una comisión de hermanos, un varón y una hembra, a decirme, el Señor que lo espere ahí, que Él le va a decir lo que usted va a hacer.
Amén. Ni en sueño pensaba yo que ahí comenzaba Su la pastorado. misión del pastorado. Amén. Y así mismo fue. En ese mismo día, en esa misma semana, comenzaron a llegar gente, a llegar gente, a llegar gente. Y yo no quería hacer nada porque no entendía. Sin embargo, tuve que entender que era el inicio del pastorado. Y así pues inició el pastorado. Y estando en esa condición, en mis inicios, un día estando a las 3 de la tarde en oración, el Señor me habla y me dice, le vas a poner Iglesia Pentecostal el Testimonio. Y eso hice. Sí, Pastor, y usted mencionó de que a la semana de haber tenido su congregación comenzaron a llegar miembros, ¿es así? miembros. Bien. Entonces me gustaría saber cuáles han sido los desafíos que usted ha enfrentado como pastor y cómo lo ha superado y cómo la congregación le ha ayudado a usted, si se han enterado de algún desafío que Dios le ha puesto en su camino. Bueno, el pastorado es un ministerio bien difícil, Así es. pero la Biblia dice que al que Dios llama, respalda. Y al iniciar el pastorado, comencé rodeado de hermanos que no lo conocía profundamente, pero sí los amaba. Y en el andar del tiempo comenzaron a suceder cosas y la iglesia siguió creciendo, se abrieron otras iglesias en otros lugares, estuvimos con una iglesia en el Buró de Guerra, estuvimos en La Bahía, estuvimos en San Cristóbal y estuvimos en el Capotillo y ahora estamos en la iglesia central, que es donde me inicié. Estamos en Los Palmares y también estamos en el Barrio Nuevo. Ahí estamos, trabajando con otros campos blancos que han salido de la iglesia central. Entonces, los hermanos que se fueron sumando, algunos siempre han sido colaboradores y siempre se han portado bien. Con muchos desafíos he tenido, porque usted sabe que junto con el trigo crece la cizaña. Entonces, algunos se comportaron como cizaña, otros como trigo, pero de todos modos, Dios me ha ayudado a seguir adelante con el ministerio. ¿Y siente usted de que hay que incluir a la familia en las cosas de la iglesia? Como darle participación. Sí, sí. La participación en cuanto a la familia, ahora mismo hay un equipo muy colaborador, muy trabajador. Yo me siento cómodo en ese sentido, porque yo estudié una licenciatura en la universidad, aprendí muchas cosas que uno debe de conocer del ministerio y eso me ha ayudado, porque al tener un liderazgo que Dios ha puesto a mi alrededor, he aprendido a manejar esa parte, he madurado en eso y a la verdad me siento cómodo. ¿Por qué? Porque los líderes pueden trabajar con libertad y yo no siento celo por eso, sino que me siento respaldado por Dios. O sea, usted me quiere decir que la enseñanza que se imparte a nivel secular puede servir a nivel espiritual y en la iglesia. Bueno, ¿Te puede añadir algo? la enseñanza, la licenciatura que yo hice fue en teología, en la Universidad Nuestro Pacto Internacional, que liderea nuestro pastor y director, Joselman Mirabal, un gran maestro, un gran líder, y con él estuve estudiando y un equipo que le acompaña, y esa enseñanza es muy buena para el liderazgo evangélico. Entonces, esos conocimientos adquiridos a través de esa licenciatura me han ayudado bastante a manejarme mejor en el ministerio del pastorado, porque conozco todas las áreas, más la experiencia que uno puede adquirir en el tiempo del manejo,
Eso me ha ayudado bastante a desenvolverme mejor en todas las áreas ministeriales. Pero ¿cree usted de que hay que estudiar para ser pastor? ¿Es algo como que se requiere para poder estar en el ministerio del pastorado? Algo que se requiere. Bueno, el asunto del pastorado, eso es un llamado de Dios. Nadie puede ser pastor porque eso le atrae, como si fuera decidir poner un negocio o una empresa, porque el pastorado es un llamado de Dios y a lo cual uno no debe negarse, porque si se niega entonces le van a venir muchas consecuencias y hacemos bien en serle obediente al Señor que nos llamó a su servicio. Amén. Sí. Pastor, ¿y cómo ustedes hacen como congregación para llamar la atención de las personas que les rodean, o sea, de los inconversos? ¿Qué hacen ustedes como iglesia para poder cautivar la atención de los demás y que visiten la iglesia? Bueno, hacemos muchas actividades para los amigos, hacemos campaña evangelística, hacemos culto de amigos, hacemos obra misionera, también colaboramos con algunas personas que tienen mucha necesidad. Tenemos un departamento de ayuda comunitaria, ¿verdad? Y esas personas que están en esa necesidad extrema, pues le suplimos hasta donde nos dan nuestros recursos, ¿verdad? Algunas necesidades, le concedemos la ayuda que ellos puedan, no sea posible, y así pues colaboramos con la comunidad que nos rodea y ellos se sienten bien. Cuando los invitamos a un culto de amigos, a una campaña, todos dicen presente, la mayoría, y se gozan junto con nosotros en las actividades. Me alegra escuchar eso, de que le dan participación a los inconversos en cada una de las actividades de la iglesia. Sí. Pastor, sí. ¿y qué cree usted o qué opina usted acerca de una iglesia donde hay cizaña? ¿Cree usted que esa iglesia está apta para llevar la palabra de Dios a los inconversos y también para brindarle apoyo? Sí, donde está la cizaña, también crece el trigo. Y la cizaña, el Señor le mandó a los discípulos que ellos que pensaban arrancarla, y el Señor dijo, no la arranquen. Que cuando el Señor envíe los segadores, entonces ellos se encargarán de arrancar la cizaña, atarle manojo, echarle en el fuego, y el trigo lo recogen y lo echan en el granero. Entonces es importante que la cizaña crezca junto con el trigo y esos obreros pues hacen su trabajo en el campo misionero. De una o de otra forma son útiles al servicio. Sí. Bien, ¿y piensa usted de que un inconverso puede limpiar la iglesia? O sea, ¿se ve prudente, según sus palabras, de que un inconverso pueda limpiar la iglesia? Si pueda Si puede limpiar la iglesia, un inconverso. evitarla. Limpiarla, organizar la iglesia. Ok. Bueno, en la iglesia en sí, el templo, un inconverso, aunque pueda colaborar de alguna forma, no es apto para limpiar el templo ni organizarlo, porque debe ser una persona santificada, ¿verdad? Consagrada al servicio de Dios. Entonces sí, esa persona está útil para servir y organizar la iglesia. ¿A qué le llama usted una persona santificada? Una persona que ya está convertida, arrepentida y convertida, ¿verdad? Una persona que tiene una vida organizada y ha sido bautizada, ¿verdad? Y permanece fiel en la iglesia. ¿Qué importancia usted cree que tiene el discipulado en la vida cristiana de una persona y cómo se podría desarrollar? Bueno, el discipulado en una vida, en la vida de una persona, es imprescindible, porque el discipulado tiene que ver con la doctrina del Evangelio, donde se le enseña desde su inicio hasta su final. La doctrina debe ser temporal, porque la doctrina tiene
un espacio de tiempo en que se le enseña al nuevo creyente las cosas preliminares que debe saber para conducirse en el Evangelio. Luego que ya esa persona está preparada, entonces se sigue fortaleciendo en el conocimiento y en la fe mediante la participación de estudios bíblicos, preparación, ¿verdad? Que si estudia en la universidad o si estudia en un instituto bíblico, si asiste a la escuela bíblica y otros estudios bíblicos que se dan en las congregaciones para fortalecer la fe del creyente. ¿Y cómo usted cree que puede un cristiano fortalecer su fe en Dios, viendo o sea, las dificultades que hay en el mundo? Porque usted sabe que actualmente la sociedad va muy agitada, o sea, con muchas cosas, un ejemplo, música secular por todos lados, que quizás no puedes orar. Entonces, ¿cómo un cristiano puede fortalecer su fe en medio de tantas dificultades? Bueno, el cristiano puede fortalecer su fe manteniéndose enfocado en los asuntos espirituales, en las cosas de Dios y profundizando su conocimiento de Dios, porque el conocimiento del Santísimo es la inteligencia y el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Si se mantiene ahí, en esa línea, no importa que la música, no importan las ofertas del mundo, se va a poder mantener en el Evangelio, porque el Evangelio es dulce, es bueno, y después que lo probamos, mire, hay que ser malagradecido para irse de ahí. ¿Qué papel usted cree que juega la oración en la vida cristiana de una persona? O sea, ¿usted cree que es importante y cómo podríamos comenzar a orar? O sea, una persona que nunca quizás ha orado y es nuevo creyente. Sí, todas esas cosas se le enseña al nuevo creyente en el desarrollo de su doctrina, que se le imparte. Se le enseña a orar, se le enseña cómo ser discípulo, para que la persona al final de su doctrina entonces esté apta para participar en cualquier evento que se desarrolle en la congregación. Y hablando de nuevo creyente, pastor, me gustaría saber, la vestimenta es algo muy fundamental. ¿Cómo debería vestir un nuevo creyente? ¿Cuáles restricciones tendría en su iglesia? ¿Cuáles cosas no se le permitiría a un creyente? O sea, siendo nuevo creyente, obviamente, en la iglesia, pero en cuanto a la vestidura. Bueno, la vestidura del creyente, cuando el creyente llega a la iglesia, se arrepiente y se convierte, viene como está en el mundo. Entonces, no se le exige a su entrada cómo debe vestir. Se le enseña en el desarrollo de la doctrina. Todos esos tópicos se le enseñan. Al final de la doctrina, ya el creyente está preparado para vestir decorosamente, para saber que en la iglesia se diezma y se ofrenda, para saber que hay que congregarse, para saber que debe haber un orden, un temor a Dios y un respeto a las autoridades que Dios ha establecido. Luego de haber tomado el discipulado, ¿verdad? ¿Cuáles sanciones entonces se le impondrían a una persona que ya tomó su discipulado, que usted piensa que está preparada, en cuanto a la vestimenta, si no se vistió de acorde después de haber sido preparado en esa parte? ¿Cuáles sanciones? Las sanciones en sí, después que se le enseña a la persona sobre la forma de vestir, hay algunas cosas algunos que quizás puedan resistirse para esa parte y tomar algunos descuidos, pero eso con una corrección verbal se va superando, una corrección verbal. Entre tanto que la persona se ajusta a la doctrina que se le enseñó, ¿verdad? Mediante el consejo espiritual, se le va orientando, se le va llamando la atención, se le va enseñando, ¿verdad? Se le va recalcando sobre eso. Entonces, también se le lleva en oración
Y hay cosas que el Espíritu Santo la va tratando directamente con el creyente, ¿verdad? Y lo convence de esos pequeños detalles que quizás no entiende. Entonces nosotros, conociendo esa parte en la persona, lo sobrellevamos hasta que pueda madurar. O sea, que usted me quiere decir a mí que no hay que ponerle alguna sanción extrema, o sea, como en disciplina, sino que con una conversación verbal se puede resolver todo. Se puede resolver con una conversación verbal, sin llegar al extremo de ponerlo en disciplina, porque la disciplina se toma en cuenta por faltas graves. ¿Cuáles serían esas faltas graves para poner a un creyente en disciplina? Bueno, falta grave podría ser una actitud de rebeldía en la iglesia, que la persona voluntariamente, ¿verdad? Y sin ninguna excusa pueda negarse a cumplir con los compromisos que se le asignan en la iglesia. Otras serían por causa de adulterio, por causa de fornicación, por actos vergonzosos que tengan que ver con, vamos a decir, con hurto, ¿verdad? Puede ser que una persona esté en la iglesia y un día se pase de la raya y tome una actitud por engaño del enemigo. Eso puede pasar. Entonces, esas cosas que puedan pasar en un creyente nos llevan al extremo de tener que llevarlo a consejo disciplinario para imponerle la disciplina que corresponda. ¿Y cuánto tiempo de disciplina se le puede poner a una persona por algún error que haya cometido? Bueno, eso va a depender del tipo de falta. Eso puede ir desde 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, depende el tipo de falta. Pastor, pero ¿a qué le llamamos disciplina en sí? Hemos estado mencionando mucho eso, pero quizás hay personas que no entienden qué es la disciplina. Entonces, por favor, brevemente explíquenos qué es la disciplina y por qué se toman esas acciones. Bueno, la disciplina consiste en establecer un tiempo de separación del creyente de la participación de los asuntos de la iglesia. Por ejemplo, participar en las oportunidades del servicio, del culto, participar de un compromiso, de un puesto en la iglesia, y todas esas cosas, ¿verdad? Si la persona permanece sentada en la iglesia, va al culto, pero permanece sentada, sin ser utilizada en ninguna actividad. Entonces, el tiempo que se establezca, se observa la persona si ha cambiado o no, si tiene una actitud de arrepentimiento o no, porque la disciplina en sí es un tiempo que se le da para que la persona en ese tiempo pueda reflexionar, pueda cambiar su actitud y pueda presentar, ¿verdad? Una condición de que se va sometiendo a lo que Dios quiere. Pastor, sin salirnos del tema, me gustaría que usted me respondiera a la siguiente pregunta. Si usted invitara a un converso a la iglesia y ese inconverso le dice que no puede ir, o sea, le pone cualquier excusa y después le pasa un problema y ese inconverso lo manda a llamar porque necesita su ayuda, ¿qué usted haría en ese caso? ¿Usted iría o no iría? Oh, pero mire, si ese inconverso lo hemos invitado a la iglesia y no ha acudido y le pasa un problema y nos llama, acudimos inmediatamente. ¿Por qué? Porque esa es la parte que Dios está obrando para actuar en esa persona, ¿verdad? Y entregarlo en nuestras manos para que nosotros podamos ayudarle. Es el momento que esa persona
Dios lo preparó para que le demos la ayuda, que entonces ya está apto para recibirla. Porque la ayuda que más necesita, aunque sea lo que le esté pasando, es espiritual. Nos hemos encontrado con varios casos así, de personas, a veces me lo encuentro en la calle, y lo veo en una forma difícil. Y lo primero que le pregunto es si conoce al Señor. Si me dice que no, se lo ofrezco inmediatamente. Pero si necesita la ayuda, también se la doy. Amén. También se la doy. Y si conoce al Señor, se afirma más en el Señor. Y si no lo conoce, entonces lo recibe. Lo recibe. Y es ganancia, porque lo que queremos es eso. Y Dios nos ayuda de esa forma a que la persona se decida y se entregue a los brazos del Señor. Y es nuestro trabajo para el Señor, y así lo entendemos y procedemos para poder colaborar y ayudar a las personas. Pastor, ¿y si un inconverso se pone como en mala actitud con usted o toma acciones que son un poquito inadecuadas? Sí, Entonces, ¿qué usted haría en ese caso? ¿Cómo manejaría esa parte para no faltarle el respeto, pero también mantener la prudencia de usted? sí, cuando una persona se levanta contra nosotros o contra la iglesia, lo único que hacemos es llevarlo en oración y pedirle a Dios misericordia. Porque cuando una persona se levanta contra la iglesia, se está levantando contra Dios. Y Dios dice en su palabra que lo que se levantan contra Él, entonces lo van a tener de frente, porque Él pelea por su pueblo. Y la persona quizás lo hace por ignorancia, pero lo está haciendo. Y Dios le sale al frente, como salió al frente del apóstol Pablo cuando perseguía a la iglesia en Jerusalén en aquellos tiempos. Y Dios hizo la obra y transformó y cambió a Pablo, que era Saulo en ese tiempo, y hasta el nombre se lo cambió y le puso Pablo. Entonces, es una forma de nosotros enfrentar esas dificultades en oración, porque la oración tiene poder. Pastor, me gustaría, hablando de los inconversos, que usted le diera una palabra de motivación o como entienda a los inconversos o impíos, como se le conozca. Sí, los inconversos o impíos, realmente la palabra más cómoda para la persona que no se ha convertido es inconverso, ¿verdad? Y exhortamos a las personas que todavía no han conocido a Cristo que procuren conocerlo, que dediquen tiempo, que visiten la iglesia, y aunque no lleven la intención de convertirse, de entregarle su vida a Cristo, pero que la visiten, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No tiene fe, si oye la palabra, entonces va a llegar fe a su corazón, porque eso es lo que Dios quiere, que oiga la palabra para que entonces llegue fe a tu corazón, y esa fe te lleve a conocer a Jesucristo y a echar mano de la vida eterna. Pastor, y ya para concluir, me gustaría que usted le diera un consejo final a las iglesias y a la congregación en sí. Sí, en cuanto a las iglesias o congregaciones, les exhorto a que sigamos haciendo el trabajo para Dios, Amén. que sigamos teniendo paciencia, entre tanto que Cristo no ha venido, que sigamos trabajando tesoneramente como lo estamos haciendo. Y si podemos esforzarnos un poquito más, mucho mejor, porque hay almas que salvar, muchas almas, para que en vez de estar enfocados en la cosa del mundo, se enfoquen en la salvación de sus almas, que todavía la puerta de la salvación está abierta, que es Jesucristo, para que así puedan alcanzar la vida eterna, que solamente en Cristo podemos encontrar, porque en Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Es cuanto. Pastor, también en ese mismo orden, por favor, darle un consejo a esos esposos que maltratan a sus parejas y también a la familia en general. Sí, el maltrato a la pareja, eso es violencia intrafamiliar, y eso hay que detenerlo. No podemos continuar, ¿verdad?,
en esa práctica. Para eso tenemos el recurso de la oración. Y el que no tiene la manera de cómo orar, entonces tenemos el recurso de la justicia. Romanos 13:1 dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el que resiste la autoridad está resistiendo a Dios. Y es importante, Dios ha establecido las autoridades como un brazo, un mecanismo para que nosotros pues busquemos soluciones por esa vía. Hay problemas, sí, los problemas siempre están, pero hay soluciones. Tenemos el brazo de la justicia, que aunque no sea perfecta, pero ¿quién es perfecto en este mundo? Y tenemos el brazo, el recurso de la oración. Enfoquémonos en eso y tendremos victoria en el nombre de Jesús. Así es, pastor, me gustaría que usted hiciera una oración para despedirnos conforme a como Dios entienda. Sí, Señor, gracias te damos por habernos dado la oportunidad de estar en este salón, en esta entrevista. Te pedimos, Dios, que tú sigas usando estos obreros en este servicio tan valioso. Los sigas fortaleciendo, que tengan salud, que tú los sigas usando para tu gloria, Padre. Que ellos puedan seguir, Dios mío, llevando a cabo estas entrevistas, este trabajo, Dios, que se une al propósito, al llamado misionero, Señor, porque es un medio de que pueda llegar la palabra a aquellos que les es difícil accesar a ella. Señor, que tú les concedas salud a ellos y a su familia y el sustento que siempre esté ahí para su disposición, para con ellos. Te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo también digo amén. Muchísimas gracias, Pastor Ángel Mateo, por estar aquí en esta entrevista y poder darle un mensaje a esas personas que nos están escuchando en este día. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, como en Google, estudionicoletv.com, en YouTube, Estudio Nicole TV, y en TikTok, Estudio Nicole TV. Hasta la próxima. Amén. Muchas gracias. Conoce a tu pastor.